Bueno, ¿cómo están todos? Vamos a seguir repasando los temas de anatomía. Entonces, hoy nos toca oído medio, ¿no? En oído medio tenemos que... Oído medio primeramente, está conformado por tres estructuras, ¿ok? Tres estructuras son las que conforman el oído medio. Una estructura que es anterior, una estructura anterior que es perdón, que es la trompa auditiva, ¿ya? Una estructura anterior, que es la trompa auditiva, una estructura media, que es la caja del tímpano, y una estructura posterior, que son las cavidades mastoideas, ¿ok? Entonces, recordemos, ¿cómo está conformado el oído medio? Por tres. Uno anterior, eh, la trompa auditiva, trompa de Eustaquio, uno medio, la caja del tímpano, y uno posterior, las cavidades mastoideas, ¿ok? Entonces, estas tres estructuras son las que van a conformar el, el oído medio, ¿no? Ahora, aquí vamos a ver lo que son las cajas del tímpano, ya que sería la estructura media. Entonces, aquí tenemos que saber las paredes, ¿ya? Entonces, la caja del tímpano solo tiene dos paredes, ¿ya? Una pared externa y una pared interna, ¿ya? Entonces, solo tiene dos paredes, una interna y otra externa. Y tiene una circunferencia en el medio, ¿ya? Y la circunferencia, pues, tiene una pared superior, pared inferior, una anterior y una posterior. Entonces, esto recordemos. ¿Cómo está conformado? Por dos paredes, una externa y una interna, ¿ya? Y una circunferencia. En la circunferencia están la pared superior, inferior, anterior y posterior. Ahora, de acuerdo a las estructuras con las que se relaciona la caja del tímpano, vamos a ver que otros nombres a sus paredes. Entonces, la pared lateral se denomina membranosa. ¿Por qué? Por la membrana del tímpano, la membrana timpánica, la que está de color celeste, ¿ya? Entonces, pared lateral o pared membranosa. A la pared medial también se lo denomina laberíntica. Aquí está, esta es la pared medial. ¿Por qué laberíntica? Pues por los laberintos que existen en el oído interno. ¿Ya? Entonces, pared medial o pared laberíntica. Es lo mismo. Pared superior o tegmentaria. Esta es la pared superior o tegmentaria. Pues ¿por qué? Por la caja del, no, perdón, por el techo del tímpano, ¿ya? Entonces se denomina tegmen tímpani o tegmentaria, o pared superior, o techo del tímpano. Pared inferior o yugular, es esta, ¿ya? Pared inferior o yugular. ¿Por qué? Porque se relaciona con la vena yugular interna, ¿ok? Con la vena yugular interna. Entonces, pared inferior o yugular. Pared posterior que está acá en el fondo, ya entonces la pared posterior también se denomina pared mastoidea. Y la pared anterior es la pared anterior o carotidia. ¿Ya por qué? Porque se relaciona con la arteria carótida interna. Entonces, esto en relación a sus paredes de la caja del TIM. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Acá ya tenemos la que es la pared externa. En la pared externa se denominaba o membranosa, ¿no ve? Entonces aquí tenemos la membrana del tímpano. Aquí tenemos que tomar mucho ojo con las estructuras. Entonces, primero unas características. La membrana del tímpano es elástica, ¿ya? O sea, tiene que ser elástica porque las ondas del sonido vienen y chocan con la membrana del tímpano, ¿verdad? Entonces, la membrana del tímpano lo que hace es vibrar, lo que hace es moverse. Entonces, como es elástica, este se mueve fácilmente, ¿ya? Por eso es elástica. Su diámetro
es diámetro vertical. ¿Cómo sabemos cuál es su diámetro vertical? Nos guiamos por el eje mayor del este. Nos guiamos por el eje del mango del martillo. Entonces, este es su diámetro vertical. ¿Cuánto es? 10 milímetros. Ahora, trazamos una línea perpendicular a ese eje. Y este es su diámetro antero-posterior. ¿Cuánto es? 9 milímetros. ¿Ok? 9 milímetros. Y su espesor 0,1 milímetros. O sea, es sumamente delgada, ¿no? Su color es color gris perlado. ¿Ya? Color gris perlado. Ahora, vemos en su cara externa. Estructuras en su cara externa. Entonces vamos a ver que tiene un aspecto de embudo, ya tiene un aspecto de embudo, ¿ya? Entonces, ombligo. ¿Cuál es el ombligo? Se denomina al extremo del mango del martillo. Este es el ombligo, ¿ya? Eso es ombligo, ¿ok? Entonces, el ombligo tensa toda la membrana timpánica, por lo que también se lo denomina pars densa, ¿ya? O pars condensa. Luego, ¿cómo se inserta la membrana timpánica al hueso? Entonces, la membrana timpánica se inserta al hueso en un surco que está en el hueso que se denomina surco timpanal, ¿ya? Entonces, se inserta por medio de este anillo, ¿vean? El anillo se llama rodete anular o anillo fibrocartilaginoso de Herlach, se llama, ¿ya? Entonces, ¿cómo se inserta al hueso? Por medio del anillo fibrocartilaginoso de Herlach, ¿ya? Ahora, también vamos a observar en la cara externa esta parte que brilla. Eso se denomina el cono luminoso, ¿ya? Cono luminoso o triángulo luminoso, que algunos también lo denominan cono luminoso a lo que es el ombligo, ¿ya? Entonces, esto se logra observar en su cara externa. Ahora, lo que vamos a hacer en su cara externa es dividir en cuadrantes, ¿ya? Topográficamente, ¿no? Lo dividimos en cuadrantes, miren, acá tenemos una línea por el eje del mango del martillo y otra perpendicular a esta. Entonces lo que tenemos es cuatro cuadrantes, dos supraumbilical, ¿no? Lo que están superior al ombligo, y dos infraumbilical o subumbilicales. Entonces, ¿para qué nos sirven estos cuadrantes? Entonces, vamos a ver que en el cuadrante póstero superior, si observamos con el endoscopio por ese cuadrante, lo que vamos a observar son las estructuras contenidas en la caja del tímpano, es decir, los huesos o huesecillos del tímpano, ¿ok? Por el cuadrante póstero superior. Por el cuadrante póstero inferior y se hace lo que es la paracéntesis. Recuerden bien, se hace lo que es la paracéntesis por el cuadrante póstero inferior. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué es la paracéntesis? Inyección de una aguja para extraer una muestra o retirar, o puede ser moco o cualquier otra sustancia en un proceso inflamatorio. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, por el cuadrante posterior superior se observan los huesecillos. Por el cuadrante posterior inferior sirve para hacer la paracéntesis. ¿Ok? Eso en relación a la membrana timpánica en su cara externa y su división topográfica, ¿no? Ahora, vamos a ver en su cara interna, ¿qué estructuras tiene la membrana timpánica en su cara interna? Entonces vemos acá, cara interna. Primeramente, acá, este es el mango del martillo. Primeramente, el mango del martillo, ¿ok? Ahora, superior a este, en el extremo superior de la membrana timpánica, vemos esta estructura, que es la bolsa o proceso, ya bolsa de Prusak se llama, bolsa de Prusak. Estas dos estructuras están en relación con la cara interna de la membrana timpánica, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. A ver, entonces, continuando, vamos a ver la pared interna
de la membrana timpánica. Entonces, en la pared interna, las estructuras que se va a observar son las siguientes. Primeramente, el promontorio. El promontorio, aquí en la figura, está con el número 3, ¿ya? Eso es el promontorio. Es la estructura más saliente de la cara interna, de la pared interna, ¿ok? Entonces, ¿qué es el promontorio? El promontorio es la primera circular o primera circunferencia de la cóclea, ¿ya? O del caracol, ¿ya? Eso es promontorio. Entonces, seguidamente, observamos el orificio superior del conducto timpánico. ¿Ya cuál es el orificio superior del conducto timpánico? Vemos acá con el número 4, ¿ya? Esos nervios que se están ramificando son los nervios o los ramos del nervio timpánico de Jacobson, ¿ya? Entonces vemos, inferior al promontorio es por donde sale este nervio, ¿ya? Este sería su orificio superior, ¿ya? Su orificio inferior, recordemos, estaba entre la fosa yugular, ¿no? Y el conducto carotídeo. Este es su orificio superior. Entonces, sigamos, ¿qué estructuras más se pueden observar? Se observa la pirámide. ¿Qué es la pirámide? Es una estructura ósea, aquí está, esa es la pirámide, ¿ya? Estructura ósea que tiene forma de pirámide y en su centro tiene un orificio. ¿Para qué sirve ese orificio? Para la salida de este músculo. ¿Ven? Acá, ese es músculo. Ya, ese es el músculo del estribo. Ya, músculo del estribo o músculo estapedio, ¿ok? Que se va a insertar en la cabeza del estribo. Otra estructura que vemos es la ventana vestibular y la ventana coclear. Estas dos estructuras las observamos aquí con el número 1 y con el número 2. Ya ventana vestibular o ventana oval, se llama. Y la segunda es la ventana redonda, ventana coclear. Entonces seguimos. ¿Qué estructuras más se pueden ver? La cresta del conducto del facial. Cresta del conducto del facial que vemos acá con el número 6. Este es todo el nervio facial, ¿no? Por el acueducto de Falopio. Entonces vemos una cresta que está dada por la segunda porción del nervio facial. También se logra observar lo que es la cresta del conducto semicircular lateral. ¿Dónde está la cresta? Acá vemos con el número 5. Es un sobresaliente que está dado por el conducto semicircular lateral. Entonces, otra estructura tenemos también el conducto del músculo tensor del tímpano. Acá vemos el músculo tensor del tímpano, ¿no? O tensor del martillo. Entonces, su orificio se logra observar. Ya recordemos, este orificio tiene un extremo anterior y un extremo posterior. El extremo anterior, lo hemos visto, está en la pared anterior, ¿no? Junto con la salida de la trompa de Eustaquio. Y aquí su extremo posterior, aquí en la pieza no se logra ver, pero se denomina apófisis cocleariforme. Todas estas estructuras son las que podemos ver en la pared interna o laberíntica de la caja del tímpano. Ahora, vamos a ver las paredes de la circunferencia. Entonces, en la circunferencia, lo que se logra observar, una pared superior o tegmentaria, ¿ya? Pared superior o tegmentaria. ¿Por qué? Se denomina también tegmen timpani o techo del tímpano, ¿ya? Tegmen timpani o techo del tímpano, ¿ya? Vean acá, es esta estructura ósea, vean, es delgada, ¿ya? O sea, están en la cara antero superior del peñasco, ¿no? Y es sumamente delgada. O sea, si presionamos, se puede romper y podemos ingresar lo que es al oído medio. Entonces se encuentra el receso epitimpánico. En la pared superior vamos a encontrar esta estructura, el receso epitimpánico o ático. ¿Cómo ubicamos el ático? Lo que vamos a hacer es trazar una línea imaginaria desde el extremo superior de la membrana timpánica hasta la altura de la ventana oval. Lo que hacemos es así, ¿ya?
Y las estructuras que están superior a esto se denomina ese receso epitimpánico, o también denominado ático. Ya una pregunta que suele ser muy frecuente, ¿cuáles son las estructuras que se encuentran en el ático? ¿Ya? ¿O qué contiene el ático? Entonces vamos a ver, ¿qué contiene? Contiene la cabeza del martillo y cuerpo del yunque. Ya recuerden bien, cabeza del martillo y cuerpo del yunque. ¿Ya? Esas estructuras son las que contiene el ático. Además, en la pared superior vamos a observar otros dos decesos o dos bolsas. ¿Ya? Aquí tenemos una bolsa pequeña, que es la bolsa de Prusak, ¿no? Que también lo vimos como una estructura que está en la cara interna de la membrana timpánica, ¿ya? Y la bolsa de mayor tamaño se denomina bolsa de Kretschmann, ¿ya? Bolsa de Kretschmann. Entonces tenemos la bolsa de Prusak y la bolsa de Kretschmann, ¿ya? Estas estructuras se encuentran en la pared superior. Ahora, seguimos con la pared inferior. En la pared inferior, ya en la pared inferior vamos a observar también denominado yugular, ya pared inferior o yugular. ¿Por qué yugular? Porque se relaciona con la vena yugular interna y también con el golfo de la vena yugular interna, golfo o bulbo, ¿no? Entonces se denomina piso o receso hipotimpánico. ¿Por qué hipotimpánico? Pues porque está debajo de la caja del tímpano, ¿ya? Debajo, por eso es hipotimpánico. Ahora, por orden de la gravedad, aquí, ahí tenemos, es donde se acumula mayormente en un proceso de inflamación, puede acumularse pus o, o cualquier otra sustancia, ¿ya? Entonces, en la pared inferior es el de tensión de colecciones purulentas en inflamaciones, ¿ya? Eso dice. Eso es por la gravedad, ¿no? Que se acumula en la pared inferior o yugular. Ya. Entonces, seguimos. Vamos a ver la pared posterior. Pared posterior o mastoidea. Ya en la pared posterior o mastoidea se encuentra el conducto tímpano mastoideo, también denominado adictus ad antrum. ¿Ya? ¿Qué es este conducto? Simplemente es, aquí, es la entrada a las celdas mastoideas. Entonces, ¿qué significa adictus ad antrum? Puerta de entrada, ¿ya? ¿A dónde? A las celdas mastoideas, ¿ya? Y está en la pared posterior. También se logra observar lo que es el conducto del músculo estribo, ¿ya? Acá vemos esta estructura en forma de pirámide, dijimos que es por donde nace o por donde sale el músculo estribo, ¿no? Entonces, en la pared posterior se logra observar lo que es el conducto del músculo del estribo. Y también observamos el segmento vertical del acueducto de Falopio. Entonces, podemos el acueducto de Falopio pasa por esta estructura, ¿no? Por ahí y sale por el agujero estilo mastoideo. Entonces, en la pared posterior vemos el segmento vertical, ¿ya? Segmento vertical del nervio facial. Eso en relación a su pared posterior. Ahora, en su pared anterior o carotidio, pues, se encuentra el orificio timpánico de la trompa auditiva, ¿ya? Y también el conducto del músculo del martillo. Entonces, recordemos, en su pared anterior van a estar dos orificios, uno superior, otro inferior. El superior es el conducto de la trompa auditiva y el inferior es el conducto del músculo del martillo. Entonces, recordemos, uno superior, ¿ya? Y otro inferior. ¿Ya? Uno superior, otro inferior. ¿Quién está superior? Músculo del martillo. ¿Quién está inferior? Trompa auditiva de Eustaquio. ¿Ya? Entonces, esto en relación a las paredes, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el contenido. Ya habíamos visto lo que es el continente, que se refiere a las paredes. Ahora vamos a ver el contenido. Entonces, en el contenido tenemos que resaltar primeramente los huesecillos, ¿no? Los huesos que son el único contenido. También vamos a ver ligamentos y también mucosa, ya que están como contenido en la caja del tímpano.
Entonces los huesos, ¿cuáles son? Son el martillo, yunque y estribo. Ya martillo, yunque y estribo. En ese orden también se encuentran en la caja del tímpano. Entonces, primero tenemos que repasar sus partes de estos huesos. Entonces, el martillo, vamos a ver que se conforma por una cabeza, ya una cabeza, 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 luego un cuello, 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 y luego tiene dos apófisis, apófisis corta y apófisis larga. ¿Ya cuál es la apófisis corta? Es esta que se denomina también proceso maleolar. Ya, proceso maleolar. Y aquí tenemos la apófisis larga o apófisis de Zhao, también se denomina apófisis larga o apófisis de Zhao. Y finalmente un mango. Entonces, ¿qué partes tiene el martillo? Una cabeza, un cuello, apófisis corta, apófisis larga y un mango. ¿Ya? Ahora, vemos el yunque. El yunque está compuesto por un cuerpo, 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 cuerpo y dos ramas. Una rama horizontal y otra rama vertical. Entonces, ¿cuáles son las partes de yunque? Pues un cuerpo y dos ramas. Rama horizontal o apófisis también se denomina. Apófisis horizontal, rama vertical o apófisis vertical. En el extremo de la apófisis vertical, o sea, en la punta, vamos a ver o se observa lo que es la apófisis lenticularia, recuerden bien. Entonces, hay una pregunta, ¿no? Que se hace, eh, ¿dónde en qué eso encontramos la apófisis lenticular? Pues es en el hueso yunque. Y finalmente, el estribo. El estribo tiene una cabeza, una platina o base y dos ramas. Ya esas son las partes del estribo. Una cabeza, una platina y dos ramas. Ya la cabeza se articula lo que es con la apófisis lenticular, ¿ya? Y la platina se articula con la ventana oval, ¿ya? Ahora, algo más que se pasa aquí. Sí, las articulaciones entre estos huesecillos. Entonces, las articulaciones tenemos aquí. La articulación entre el martillo y el yunque, ¿qué tipo es? ¿Ya? Es una articulación de encajes recíproco o encilla de montar. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿quiénes participan en la articulación? La cabeza del martillo y el cuerpo del yunque. ¿Ya qué tipo es? Silla de montar o encajes recíproco. Entonces, recuerden, en el cuerpo, en todo el cuerpo, solo hay 5 articulaciones que son del tipo encaje recíproco. ¿Ya? Entonces, esta es una. La otra, entre el yunque y el estribo, ¿qué tipo de articulación es? Enartrosis, ¿ya? O esferoidea, enartrosis o esferoidea. ¿De quiénes participan? La apófisis lenticular y también la cabeza del estribo. ¿Qué tipo? Enartrosis. Ahora, el último. La platina se articula con la ventana oval, dijimos, ¿no? Pero ¿qué tipo de articulación es esa? Es una articulación sin desmosis, ¿ok? Sin desmosis entre la platina y la ventana oval. ¿Ya? Igualmente, solo hay dos tipos de articulación sindesmósica en el cuerpo. ¿Ya? Este es uno, la articulación entre la platina y la ventana oval, y el otro es en el hueso tibial y el peroné, la articulación peroneo-tibial inferior. Entonces recuerden eso. Ahora, vamos a ver lo que son los músculos, músculos que están en, que ingresan a la caja del tímpano, ¿no? Entonces vamos a tener dos músculos. Acá tenemos el músculo tensor del tímpano, ¿ya? Tensor del tímpano. Ingresa por su pared inferior, ingresa por su pared inferior superior a la trompa de Eustaquio, ¿no? Superior a la trompa de Eustaquio, y vemos que se inserta en el hueso del tímpano, en el hueso, en el mango, perdón, en el mango del martillo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función de este músculo? Entonces, ¿qué dijimos de la membrana timpánica? Que esta es flácida, ¿no? O sea, no está tensa. Entonces, está flácida y esto le facilita a que pueda vibrar más y que se pueda transmitir el sonido. Entonces, al tensarse este músculo, ¿qué hace? Lo tensa la membrana timpánica, entonces reduce su capacidad
un poco, ¿no? O sea, ya no se puede mover mucho. Entonces, ¿esto cuando se produce? Cuando nos exponemos a ruido intenso por mucho tiempo, entonces este músculo se tensa y disminuye la movilidad de la membrana timpánica. Ahora, el otro músculo acá tenemos. Sale por la pirámide y es el músculo de estapedio o estribo. ¿De dónde se inserta? Ah, en el hueso estribo igualmente. Entonces, este músculo tiene la similar función a la del tensor del tímpano, ¿ya? Ya que seduce, entonces este lo que va a hacer es reducir la presión de la endolinfa y perilinfa. Ahora, entonces vamos a revisar lo que es irrigación e inervación. En irrigación tenemos de todas estas arterias, la arteria estilomastoidea, timpánica anterior, meningia media, faringe ascendente y carótida interna. En cuanto a la inervación, tenemos una inervación motora, una sensitiva y una vegetativa. Entonces recuerden bien, la inervación también suele ser ¿cómo sería? Otra pregunta clave, ¿ok? Entonces, ¿quiénes inervan fibras motoras? Vamos a ver, ¿para qué ingresa? Para el músculo del martillo y también para el músculo del estribo. Para el músculo del martillo o tensor del tímpano proviene del nervio mandibular, ¿ok? Y para el músculo del estribo proviene del nervio facial. Sensitivo, el nervio timpánico de Jacobson y también el ramo auricular del nervio vago. Vegetativo, parasimpático, el nervio de Jacobson y el simpático, el plexo carotídeo. ¿Ya? Entonces recuerden, toda la inervación de la caja del tímpano. Ahora, la siguiente estructura, vamos a revisar, es la trompa tímpano-faríngea o faringotimpánica de Eustaquio, también se denomina. Entonces, esta trompa es un conducto, ¿no? Que comunica la caja del tímpano, con la sinofaringe. Bien, entonces, acá vemos, la faringe tiene tres partes, ¿no? Nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. Entonces, la trompa de Eustaquio, su orificio inferior está en la nasofaringe y su orificio superior está en la pared anterior de la caja del tímpano, inferior al conducto del músculo tensor del tímpano. ¿Bien? Entonces, acá vemos donde nace, ahí está, ¿no? Vamos a ver dos pliegues, un pliegue anterior y un pliegue posterior, que sería este es el posterior y acá está el anterior. ¿Cómo se denomina el pliegue posterior? Es el pliegue salpingo faríngeo y el anterior, el salpingo palatino. Y lo que rodea al orificio es el rodete tubario. ¿Ok? Vamos a seguir. Y para finalizar, vemos acá igualmente lo que es la trompa de Eustaquio, ¿no? Acá vemos, está inferior, este es el músculo tensor del tímpano y está inferior a esto, ¿no? La trompa faringotimpánica de Eustaquio. Entonces vemos que tiene una porción ósea, miren, está en el hueso aún. Entonces esta es la porción ósea y vemos una porción cartilaginosa, ¿ya? Cartilaginosa, ya que a la vez se divide en porción fibrosa y porción membranosa. Entonces, esto con relación a la caja del tímpano.